El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Conscientes de la importancia que adquiere el manejo ético de la información en momentos de emergencias y desastres, hoy el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia quiere hacer una reflexión y un llamado a los medios de comunicación públicos y privados frente a su responsabilidad periodística en el cubrimiento de estos eventos, pensando en la sensibilidad de los afectados y la audiencia. Hoy en el Defensor del Televidente queremos generar una reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y en particular del periodismo sobre el cubrimiento de las tragedias. Lo primero en el cubrimiento de desastres es pensar en el dolor ajeno, en el dolor humano. Obviamente se hace cada vez más espectacular el tema de la noticia y muchas veces perdemos la dimensión de qué estamos cubriendo. Los periodistas, yo creo que lo primero que no pueden ser es protagonistas. La información en sí es el protagonista de los acontecimientos que a diario registramos en el noticiero. Dar un informe de lo que está sucediendo en la emergencia y el ciudadano quedar conforme, informado pues de que lo que está sucediendo. Entonces hay una tarea que es de lado y lado. No lleguen a esa línea morbosa, amarillista, que algunos lo tendrán y serán libres de hacerlo, pero en la medida que lo podamos evitar es mucho mejor para generar esa curiosidad. Y en caso de la televisión pública, pues tiene que haber el ejemplo. Esto es Saberte Ver. Para el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, es de suma relevancia conocer el deber ser de los medios al informar todo lo relacionado con emergencias y desastres, además de generar un debate sobre si este se está cumpliendo, en especial por parte del sistema informativo del canal regional Teleantioquia. Hoy en el Defensor del Televidente queremos generar una reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y en particular del periodismo sobre el cubrimiento de las tragedias y de escenarios de violencia. Recientemente en las redes sociales se generó una polémica y hoy queremos profundizar un poco en términos generales cuál sería la responsabilidad que tienen los medios cuando estamos cubriendo una tragedia o una situación sumamente complicada para las personas. Hay un ambiente general de sensacionalismo y de amarillismo en relación a los medios masivos. Cada vez más los consumidores, las personas piden la tragedia, la violencia, se vuelve un producto de consumo. En esa medida los medios van compitiendo por audiencias y estaríamos en una inercia hacia volver la tragedia y la violencia un espectáculo. Y también quisiéramos generar un ejercicio o una invitación de reflexión para los televidentes y para los públicos sobre en qué medida nosotros también estamos apoyando, estamos pidiendo, solicitamos, consumimos este tipo de situaciones, generamos tensiones sobre los medios para que nos den estos productos. Evitar el sensacionalismo y el amarillismo en el lenguaje y las imágenes es parte de la filosofía de los medios de comunicación públicos regionales, y desde ella nos hablan los directores del sistema informativo de Teleantioquia. El cubrimiento de desastres en Hora 13 Noticias, en primer lugar, tiene un gran sentido de la responsabilidad social. Es cierto que hay que informar, hay que contar los acontecimientos, pero de una manera muy respetuosa. Lo primero en el cubrimiento de desastres es pensar en el dolor ajeno, en el dolor humano, y no es regodearnos, por decirlo de alguna manera, y no es estar incisivos en el dolor del otro, sino contar los hechos, primero respetuosamente y segundo muy profesionalmente, es decir, hay que decirlo, pero hay que saberlo decir. Todo eso que nos genera dolor hay que saberlo leer y hay que saberlo cubrir con un pensamiento de que primero somos seres humanos, segundo somos periodistas, entonces hay que tener un sentido de solidaridad, o mejor, de fraternidad por el otro.
Primero, en el noticiero lo que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo del noticiero es informar. Entonces, cuando hay un desastre natural de magnitud grande en la ciudad, en el departamento, lo que tenemos es que tratar de mostrar estrictamente desde el punto de vista periodístico y con las herramientas que nos brinda el periodismo qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Ahí nosotros tenemos un deber de informar como noticiero público regional que somos en este caso. Hay que tratar de entender ese dolor y en una magnitud, digamos, de un evento catastrófico, eso juega mucho. Y con base en eso precisamente el cubrimiento, pues la toma de imágenes respetuosas, el no mostrar cuerpos mutilados, el no mostrar cadáveres en primer plano, todo eso incluso hace parte de lo que Hora 13 ha manejado durante estos 20 años como un manual de estilo de respeto por el dolor ajeno. Lo que hacemos en el periodismo, en el noticiero, perdón, es tratar de informar esos hechos de una manera sucinta, rápida, que la gente quede enterada de qué es lo que sucede. Pero en a fondo entonces tratamos de ir más allá. Lo que tratamos de mostrar en un programa investigativo como es a fondo es tener más contexto, más análisis para tratar de determinar cuáles son las causas, por qué suceden los hechos, qué es lo que pasa con las víctimas, qué es lo que pasa con las autoridades, si hubo reacción oportuna, no hubo reacción. Tratamos de ir un poco más allá a lo que mostramos en el noticiero, que el noticiero, por las características que tiene también un medio informativo, como es un Teleantioquia Noticias todos los días, es un poco más rápido. Claro que ahí también tratamos de ir un poco más allá, también tratamos de tener un poco de contexto, análisis, pero no tanto como un programa que le podemos dedicar mucho más espacio. Es un programa de media hora donde podemos ir a la profundidad, a la raíz de qué es lo que pudo haber pasado en un desastre o en un acontecimiento natural que afecte a una población determinada. El noticiero también desde su manual de estilo es cero amarillismo. Lo que tratamos de poner siempre por encima en toda la información es la dignidad humana. La inmediatez ha hecho que las noticias a veces se den con ligereza, sin pensar en el dolor de las víctimas y sus familiares. Escuchemos un profesional de la comunicación quien, además, se ha especializado en el cubrimiento de urgencias, emergencias y desastres. Obviamente se hace cada vez más espectacular el tema de la noticia y muchas veces perdemos la dimensión de qué estamos cubriendo. Estamos cubriendo un evento que está afectando la vida de una o varias personas, que tiene consecuencias muy graves para ellos, pero que cuando son eventos mucho más grandes tienen efectos para toda la sociedad. Entonces nos dedicamos a cubrir la noticia para unos consumidores de noticias que son ajenos a la condición de vida, a la condición personal, a la condición digamos sentimental de esas personas. Y ahí es cuando no se hace medición de qué estoy informando yo. Entonces muchas veces yo tengo damnificados y sale una noticia y un damnificado se da cuenta de que encontraron a su ser querido, a su mamá, a una persona que está esperando por conocer en qué condición estaba, y se dio cuenta por un medio que trató la noticia para un consumidor, ni siquiera tuvo en cuenta el carácter de víctima o el carácter de damnificado, y se llevan unas sorpresas demasiado desagradables. La comunicación pública y social y la relación con los medios de información se han convertido en un elemento fundamental en la atención de las emergencias y los desastres. El principal desafío durante las primeras horas de un desastre es garantizar que la información que circula sea clara y que refleje las necesidades prioritarias de las poblaciones afectadas. Los periodistas de aquí de Antioquia respetan el modo como las instituciones encargadas de atender una emergencia, llámese organismos de socorro, las alcaldías, la gobernación, todos sus estamentos con las secretarías, los entes también privados, públicos que hacen parte de todo este sistema de atención de emergencias, han sabido manejarlo bien y han tratado de informarle a la población de la mejor manera posible. Lo que sí les pedimos es que se dieran unos protocolos que tiene, digamos, el sistema de emergencias cuando se instala en un sitio de desastre. A ese sistema le llamamos el comando de incidentes o el sistema de comando de incidentes, que tiene unas personas encargadas de varias funciones. Hay varias funciones dentro del sistema de comando de incidentes
y dentro de esas funciones existe una persona que es la encargada de informarle a la población pública cómo se está desarrollando la emergencia, qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué se va a hacer, el tema del manejo de las víctimas, el tema del manejo de personas afectadas o damnificados que hayan en la emergencia. Establecimos una estrategia y un protocolo. Primero, agrupemos a todos los periodistas de medios impresos, radiales y audiovisuales en grupos de chat, ahora que tenemos pues todo el tema de redes, tenerlos ahí agrupados. Yo, por ejemplo, en mi celular privado, pues no tan privado, sino del DAPAR, tengo 2 grupos donde tengo alrededor de 95 periodistas. Cuando tengamos un reporte de emergencia que tenemos que atender, ya sea para mandar cuerpos operativos, para atender alguna emergencia calamitosa o para darle respuesta complementaria a un municipio, ahí en ese chat le colocamos la situación que se está viviendo y se está reportando cuando ya está verificada, previo informe al gobernador, quien es nuestro primer jefe, al que le tenemos que reportar una situación verificada con el municipio y colocada en este chat. Lo que se debe hacer con cada una de las alertas es: amarilla, convocar al Comité para la Prevención y Atención de Desastres. Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia, alerta máxima y evacuación con base en los censos y mapas de riesgo. Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en equipos, en instalaciones e insumos de emergencia. Naranja. Preparar los operativos para una posible evacuación. Informar a la comunidad sobre los sistemas de aviso en caso de emergencia. Establecer alistamiento de equipos y personal. Coordinar alojamiento temporal. Revisar planes de emergencia, incluyendo las actividades en salud, transporte, remoción de escombros y adecuación vial. Roja. Activar las alarmas preestablecidas. Evacuar y asegurar a la población afectada. Movilizar los operativos según los planes de emergencia. Atender a la población afectada en sus necesidades básicas. Se generará ya de alguna manera una mesa de trabajo virtual. Podemos ir, podemos estar, vamos a ir, usted va a ir en helicóptero, nos puede llevar, qué lugar es mejor, tenemos orientación de nuestros editores que tenemos que desplazarnos hacia el sitio, por qué lado podemos. Entonces hemos establecido una cercanía muy importante. Son más de 90 periodistas que hoy le generamos el protocolo y cuando los orientamos sobre la emergencia, los damnificados, los afectados, las incidencias, esto les sirve para tomar decisiones frente a desplazarse o no hacia el sitio o que pueden llegar al sitio o de alguna manera cómo se pueden articular al tema de la emergencia. Hay un tema que nosotros lo llamamos el efecto CNN. ¿Y qué es el efecto CNN? Que muchas veces los medios llegan primero que las entidades de socorro y que las mismas entidades públicas que son las responsables de atender la emergencia. ¿Por qué? Porque los canales de televisión ahora tienen mucha facilidad de despachar a su personal, entonces los montan en un vehículo, vaya usted con una cámara, las cámaras son cada vez más pequeñas, ya no hay que andar con unos equipos muy voluminosos y llegan al sitio y muchas veces los organismos de socorro no han llegado. Entonces la gente llega y dice, pero ¿cómo llegaron primero los medios y los grupos de socorro no han llegado? Claro, es que el grupo de socorro tiene que saber a quién mando, qué especialidad tiene que tener esa persona, qué tipo de emergencia es la que va a cubrir, cuánto tiempo voy a tener yo al personal allá, qué equipos requieren, qué condiciones de seguridad requieren. Eso no lo considera el periodista. El periodista salió, llegó y empezó a reportar. Los grupos de socorro y las entidades tienen que llegar y hacer una medición muy distinta del evento para poder responder adecuadamente, porque tenemos personas o lesionadas o fallecidas o una cantidad de damnificados dependiendo del tipo de evento. ¿Cómo los medios de comunicación cubren los desastres y cuál es la manera adecuada de hacerlo? Tenemos una cosa muy clara. Primero, respetar todo el tema de libertad de prensa. Solamente nosotros estamos diciendo cada medio y cada sea público o privado puede expresar y generar sus líneas. Sí que estamos diciendo es no lleguen a esa línea morbosa, amarillista, que algunos lo tendrán y serán libres de hacerlo, pero en la medida que lo podamos evitar es mucho mejor para generar esa privacidad. Y en caso de la atención pública, pues ya tiene que dar el ejemplo.
siempre reportar con veracidad, con efectividad, con todo lo mediático para que las comunidades se sientan totalmente atendidas, pero también respetando esa privacidad. Y yo creo que el canal público hace ese ejemplo desde casa para poder que los privados también tengan de alguna manera un parámetro o una referencia para poder establecer que la comunicación mediática no amarillista también informa a la gente y también puede generar un respeto sobre las víctimas y las familias que son de alguna manera tienen un dolor o una calamidad. Realmente cuando llegue la catástrofe, como Space por ejemplo, pues ¿quién se iba a esperar eso? Entonces claro, hay el corre-corre normal, hay el ajetreo, hay la adrenalina, hay todo eso que acompaña al ser humano y que como periodistas no nos podemos sustraer a que los eventos catastróficos siempre nos cogerán en un primer momento fuera de base, porque uno no está esperando que ocurra, pero en ese momento es cuando hay que atemperar, cuando hay que mirar, bueno, cuál es el criterio de selección de la noticia, qué debemos hacer, en ese deber ser, hasta dónde hay que informar, hasta dónde hay que mostrar, a qué autoridades hay que buscar, a qué personas entrevistar. Digamos que los periodistas tienen, pues uno entiende el trabajo del periodista que es de buscar la noticia para tratar de salir al aire y dar un informe de lo que está sucediendo en la emergencia. Y el ciudadano quedar conforme, informado pues de qué es lo que está sucediendo. Entonces hay una tarea que es de lado y lado. El periodista debe primero informar a la gente y de no generar pánico, porque a veces sucede, como de pronto sucedió en el edificio del Space, como lo vimos que se empezó a generar un pánico colectivo dentro de la población en las construcciones de los edificios, en estas construcciones de tipo horizontal. Los periodistas yo creo que lo primero que no pueden ser es protagonistas. La información en sí es el protagonista de los acontecimientos que a diario registramos en el noticiero. Los periodistas con un excesivo protagonismo de pronto pueden llegar a entorpecer lo que queremos realmente contar y pueden inclusive generar un poco más de show, que es lo que tratamos de evitar en Teleantioquia Noticias. Nosotros tratamos de ser moderados en ese tema, entonces ahí el periodista tiene una labor fundamental, pero el periodista también cuando llega a cubrir este tipo de hechos tiene que ser cuidadoso con las víctimas, tiene que ser cuidadoso a la hora de tratar cualquier información, tiene que ser cuidadoso a la hora de decidir qué muestra o no, inclusive en televisión o en redes sociales, para no convertirse en algún momento en un ruido dentro de esa información que a diario publicamos. Otra tarea muy importante que deben hacer los periodistas en la emergencia es que cuando hagan los reportes de la noticia, pues le den el crédito a todos los organismos de socorro que están en la emergencia. A veces los periodistas por lanzar la noticia o por la premura del tiempo de los cortes que hacen la noticia nombran únicamente un solo organismo de socorro y el resto de voluntarios, por ejemplo en el caso de la Defensa Civil que tengo son solamente voluntarios que no tienen sueldo, no reciben bonificación por ir a ayudarle a la gente. Para ellos es gratificante que los tengan en cuenta y los nombren en la noticia. ¿En qué medida los medios de comunicación ayudan o entorpecen las labores en un desastre? Tienen un papel fundamental los medios en la atención de una emergencia, en un desastre como tal. Primero porque hay una responsabilidad bastante importante en que las personas les llegue una información mediática, oportuna, veraz, para evitar las especulaciones, los chismes, los rumores. Y es un tema que se debe articular muchísimo entre nosotros como operamos la emergencia y los medios cómo la multiplican y la replican. Yo creo que el medio es un aliado en un momento de tragedia cuando responsablemente está monitoreando una situación que ya sabemos que hay un riesgo y que efectivamente, como en el caso de Space, termina infortunadamente con el desplome del edificio. Pero cuando un medio de comunicación entorpece, cuando el síndrome de la chiva, cuando el afán de informar allá en el propio sitio de los acontecimientos lo lleva a entrar hasta el sitio, digamos, que está reservado para los organismos de socorro, para los de rescate, para los de búsqueda e incluso porque hay sitios que en un momento de esos son muy riesgosos para cualquier persona. Entonces nosotros no tenemos tampoco una capacitación para el manejo ya ahí en ese sitio de cómo movernos, por decir algo. En cambio los organismos de socorro y salvamento para eso están. El periodista es un aliado para nosotros. Que uno entiende que sobre todo cuando inicia la emergencia el periodista quiere tomar la chiva pues y ser el primero en dar el reporte de lo que está sucediendo. Eso es entendible desde cualquier punto de vista pues, por la profesión que ustedes tienen. Lo importante es que el periodista entienda que cuando inicia la emergencia es el momento más riesgoso que existe porque todavía no se conoce la situación
exacta de lo que está sucediendo en la emergencia. Teleantioquia Noticias respeta profundamente el tema de la autoridad, respeta profundamente, digamos, las labores de rescate que estén haciendo los organismos de socorro durante un acontecimiento catastrófico de estos. Y obviamente tiene que preservar también el mismo periodista su seguridad y preservar la de los demás. Entonces yo creo que hay el periodista, y creo que en eso de alguna manera hemos sido suficientemente aleccionadores desde los consejos de redacción a tener ese cuidado, esa precaución. Desde el día antes, inclusive a la tragedia que ocurrió en Space, ya nosotros teníamos información de los mismos habitantes, porque eso fue una cosa rápida. Los habitantes esa mañana se dan cuenta de las grietas, salen corriendo, llaman al DAGRED, el DAGRED hace presencia allá en ese lugar e inmediatamente, claro, empieza el flujo de información, nosotros nos damos cuenta y vamos a cubrir. Hablamos con los ingenieros, hablamos con las personas que tenían que ver con esa obra y hablamos con la comunidad inclusive que estaba afectada por de alguna manera esa evacuación. Claro, sucede lo del otro día, lo habíamos advertido y así lo mostramos en Teleantioquia Noticias, con los testimonios de ese ingeniero que inclusive en algún momento advertía que no iba a pasar nada, que todo estaba perfectamente bien. Y ya luego viene obviamente una oleada de información de muchas características. Fortalecer los conocimientos y vínculos entre instituciones y periodistas para informar con una visión de respeto hacia las víctimas y con un carácter noticioso que procure soluciones y aliente la prevención es una de las tareas que deben ser permanentes. Como deber ser, tendríamos que decir que los medios son un elemento muy importante en la gestión del riesgo y como tal cumplen un papel que si se hace bien será muy importante para la comunidad, para las familias, para las entidades que atienden la emergencia y en todo el proceso de gestión del medio que tiene un antes, un durante y un después. Lo que cabe preguntarse aquí es porque si un periodista se prepara para cubrir noticias de economía, orden público, de farándula y eso, no lo hacen para el tema de la gestión de riesgo. Y para cubrir una emergencia bien cubierta hay que saber qué es la gestión de riesgo, qué es un desastre, qué es una emergencia, qué es una urgencia. Para periodistas y televidentes es muy importante tener en cuenta las diferencias entre emergencia. Es un suceso repentino generado por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una movilización inmediata de recursos sin exceder la capacidad de respuesta. Desastre. Suceso que altera o interrumpe las condiciones normales de vida y sobrepasa la capacidad local de respuesta. Urgencia. Suceso generado por la ocurrencia real de un evento adverso. ¿Qué estamos teniendo? Que los periodistas llegan a la emergencia con poca o cero información acerca de lo que es toda la gestión de riesgo y se dedican a improvisar. Y en esa improvisación causan demasiado daño y terminan afectando toda la gestión de riesgo, que es parte fundamental de la atención de la emergencia. Los periodistas, digamos que hemos sido formados en la academia y hemos sido formados en el medio, porque la verdadera academia es el medio, y a medida que ocurren las noticias, pues también uno va aprendiendo a cubrirlas, va teniendo un poco más de rigurosidad, si se quiere el término. Pero evidentemente hemos aprovechado también cursos que da la Cruz Roja, cursos que da la Defensa Civil, en su momento ha habido acompañamiento de otras entidades de atención de desastres que han capacitado a la prensa en general en Antioquia para el cubrimiento de este tipo de situaciones catastróficas. Yo creo que eso también es un tema de aprendizaje frente a qué se quiere de la información. Queremos informar con responsabilidad, pues entonces aseguremos bien la información y, por ejemplo, cuando tenemos personas muertas, posiblemente muertas, son desaparecidos, todavía no los cataloguemos de personas fallecidas, hasta tanto no se encuentre su cuerpo, no podemos definirlo. Entonces, ese tipo, gradualmente, la confirmación de los datos, también llevarlo de manera gradual, porque ¿quién dijo que la primera información es la última? Una comunidad, un televidente que está esperando información, puede ir escalando la información, puede decir, hombre, al parecer hay desaparecidos, después confirmar si los hay o no los hay, y después verificar el tema de las afectaciones. Sería muy bueno, y yo de pronto voy a considerar pues la oportunidad de que los medios periodísticos de aquí de Medellín y Antioquia
se acerquen a la Defensa Civil y les dictamos un curso para que entiendan cómo se desarrolla el sistema de comando de incidentes. De esa forma a ustedes les queda muy claro que cuando lleguen a la emergencia ya entienden cómo es el panorama y van a entender qué es lo que están haciendo los organismos de socorro, y de pronto nos van a entender en determinado momento cuando le digamos no, retírese de esta zona, muévanse para ese sector, y eso lo estamos haciendo no para entorpecer el trabajo de ustedes, sino por el contrario para proteger las vidas de ustedes porque hay un eventual peligro. En días donde lo virtual y el dolor humano se convierten en juego mediático, la ética periodística debe prevalecer en toda actuación, con un cuidado especial en todas las publicaciones donde lo trágico, que siempre nos ha causado escozor, miedo y hasta terror, se va convirtiendo en un espectáculo visual ficcional para los periodistas y consumidores de los medios de comunicación. Da mucho dolor ver a la persona en su angustia plena y una cámara y un micrófono acosando, casi que torturando si se quiere. Entonces creemos que ahí hay que tener ese cuidado. Y en cuanto a la preparación periodística, nunca será suficiente, pero siempre será bienvenida. Y en términos generales, digo, los distintos organismos han dado capacitaciones que hemos aprovechado, los diferentes periodistas, para estar un poco más preparados en el momento de que ocurra una eventualidad como las que ya nos han sucedido y que hemos tenido como la posibilidad de cubrir de una manera un poco más humana, un poco más atinada. Y eso se potencializa con el tema de las redes sociales. Como no tenemos controles de las redes sociales, entonces una cosa es que la red social me permita a mí ir informando, ir dando datos de lo que pasa con un evento de emergencia, urgencia, desastre, pero otra cosa es que yo empiece a publicar noticias o fotos y no dimensione a quién están llegando esas fotos. Esas fotos, esos datos debían de ir con una explicación, es decir, esto está pasando en tal lado, pero cuando empiezan a mandarse así sueltas, son fotos que se replican y terminan hiriendo las susceptibilidades de los familiares, de las víctimas, de los damnificados, y eso nunca se tuvo en cuenta. Informamos para personas que pueden estar en Nueva York, en España, todo eso, que no tienen ninguna relación con la situación que se está atendiendo, y creemos que el tema pasó ahí y sin darnos cuenta del daño que eso causa. Los televidentes siempre, si es a través de redes sociales, siempre están pidiendo mucho. Ahora las redes sociales de alguna manera nos ponen en alerta a los medios porque a veces en redes sociales se generan, digamos, unas oleadas y unos flujos de información con los cuales nosotros tenemos que también jugar, pero tenemos que ser muy objetivos a la hora de escoger o de determinar hacia dónde van esas redes sociales y qué tipo de información se está canalizando a través de las redes sociales. Con eso tenemos que ser cuidadosos. Ahora bien, los televidentes tienen ahí un campo abierto para más o menos informar desde sus puntos de vista o desde sus respectivas comunidades qué es lo que está pasando en esas comunidades frente a ciertos hechos. Recomendaciones para medios de comunicación al informar desastres. Informarse y mantenerse atento a la evolución de la emergencia y no solo prestar cobertura las primeras horas y días de la crisis. En general, colaborar en no fomentar el envío indiscriminado de ayudas que en ocasiones no son necesarias. Evitar generar pánico con la información que emiten en cada medio. Respetar el derecho de las víctimas a la intimidad y no molestarlos en momentos de dolor. Es importante, tanto el televidente como los periodistas, saber que dentro del sistema de comando de incidentes hay una tarea importante que cumple el sistema de comando de incidentes, que es informar a los periodistas para que a través de los periodistas se le informe a la opinión pública de lo que está sucediendo. Entonces, esta persona es la que está dentro del área de la emergencia, tomando la información de lo que está sucediendo y tiene la obligación de buscar a los periodistas y estar dándoles reportes durante un tiempo determinado, ya sea cada hora o cada 2 horas o dependiendo del tipo de emergencia, mantener informados a los periodistas para que ellos también puedan generar la noticia hacia la población. La información debe contribuir a orientar a la gente afectada, tranquilizarlos mediante un criterio ético basado en el respeto a la integridad de la persona y no a transformar la tragedia en un espectáculo. La responsabilidad es colectiva, del Estado y de los medios de comunicación, pero también de los televidentes por cómo reciben la información y qué manejo hacen de esta. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.